En este video conoceremos ampliamente los conceptos básicos de una onda senoidal, que constituyen los sólidos cimientos de la electricidad y la electrónica. Vamos a empezar este video con la parte teórica, definiendo los parámetros más importantes a medir, como su valor RMS, el voltaje de pico, el voltaje pico a pico, así como todos los conceptos relacionados a su frecuencia. Y como no existe teoría sin práctica ni práctica sin teoría, veremos la medición de una onda senoidal con un osciloscopio, comprobando todos los conceptos aprendidos en la parte teórica. Así que ¡empecemos! Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para empezar este interesante video hablando de los conceptos más básicos y fundamentales de la electricidad y la electrónica. Me refiero a los conceptos que tienen que ver con la onda senoidal, aquella onda que va cambiando en el tiempo y que está determinada por dos parámetros importantes: el voltaje y el tiempo. Como lo hemos visto en muchos de mis videos, la onda senoidal es aquella onda que va cambiando en el tiempo, es decir, parte de un valor 0 y llega a un valor de cresta máximo y comienza a descender al nivel de 0 voltios y luego nuevamente crece en sentido negativo y luego llega a 0 y nuevamente sube en la cresta positiva y así. Es decir, es aquella que va alternando. De ahí que muchas veces se le conoce como voltaje alterno o corriente alterna. ¿Por qué? Porque es una señal que va cambiando en el tiempo constantemente. Para poder entender su funcionamiento y cómo medirla, cómo probarla, tenemos que conocer los conceptos. Y justamente en esta parte, de la parte teórica, vamos a explicar algo que ya lo hemos visto en otro video, cuando hablamos de la onda senoidal. Vamos a recordar, pero lo más importante aquí es que vamos, después, en la siguiente sección de video, en la práctica, vamos a demostrar y comprobar estos conceptos aprendidos teóricos ya en la parte práctica a través de un osciloscopio. Entonces aquí existen dos parámetros, como lo dije anteriormente: el parámetro a medir o a tener en cuenta, que es el voltaje, que también se van a tener en cuenta en los voltios por división cuando hablemos del osciloscopio en la siguiente sección de video, y la otra magnitud o parámetro es el tiempo, para poder determinar la frecuencia o la división por tiempo. Entonces, ¿qué valores importantes a tener en cuenta cuando medimos una señal alterna que tenemos que conocer? Es que la señal alterna tiene dos semiciclos, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. El semiciclo positivo tiene un valor máximo, también llamado valor de pico, valor de cresta positivo, vamos a hacerlo así, y tiene un valor de cresta negativo en su otro semiciclo negativo. Es decir, la onda senoidal tiene dos semiciclos: el semiciclo positivo, el semiciclo negativo, y en cada semiciclo tiene un valor de pico, valor de cresta o valor máximo. Entonces, no solamente ello, vamos a determinar primero lo que se conoce como el voltaje root mean square o BRMS. El BRMS vendría a ser el valor efectivo, eficaz o instantáneo, también conocido como voltaje root mean square. ¿Y qué es el voltaje root mean square? Es el voltaje efectivo que se mide cuando nosotros hacemos uso de un multímetro, que lo vamos a ver luego. Si yo utilizo un multímetro digital o analógico como esto y mido el voltaje en corriente alterna en la salida de un tomacorriente, ese voltaje, que por lo general ese voltaje de línea de Perú, que es de 220 voltios, es lo que conocemos como voltaje RMS, voltaje eficaz, efectivo o instantáneo. El voltaje, obviamente, si es un voltaje de corriente alterna, si yo mido un transformador reductor, como lo vamos a ver en la práctica, entra un voltaje de entrada de 220 voltios, a la salida tengo un voltaje de 12 voltios o 12.5 o 12.7 voltios. Ese voltaje de salida vendría a ser mi voltaje root mean square. Para nuestro ejemplo, vamos a poner acá el voltaje de línea de Perú de 220 voltios AC. ¿Ok? Para este ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Pero este voltaje, como va cambiando en el tiempo, tiene que tener un voltaje de pico, un voltaje máximo o un voltaje de cresta positivo, que es el voltaje de aquí, que es desde 0 al voltaje de cresta o máximo. A este voltaje de pico, voltaje de cresta o voltaje máximo, está definido por el producto de voltaje RMS multiplicado por
1.4142. Es decir, ¿por qué 1.4142? Porque este es una fórmula matemática de la onda senoidal, es parte de la fórmula física, porque esta es una onda senoidal o sinusoidal. Entonces, si yo tengo un voltaje de 220 voltios, yo puedo conocer el valor de pico o valor máximo de la cresta positiva y el valor máximo o de pico de la cresta negativa. Para ello, lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar 220 voltios por 1.4142 y me va a dar 311.12 voltios, 311.12 voltios AC. Ahí está. Entonces, este es el voltaje máximo o de pico que tengo en el semiciclo positivo. Pero cuando la señal retorna a cero y se reproduce el semiciclo negativo, va a llegar a un voltaje de pico máximo negativo, que obviamente al ser una señal simétrica, alternando en el tiempo, sinusoidal simétrica, estamos hablando que el voltaje de pico negativo vendría a ser el mismo, 311.12 voltios. Y aquí viene justamente el tercer concepto, el concepto del voltaje de pico a pico, es decir, el voltaje que vamos a medir de cresta a cresta, de la cresta positiva a la cresta negativa, y por lo tanto el voltaje de pico a pico vendría a ser 2 veces el voltaje máximo, en este caso por 2 vendría a ser 622.25, ¿no? Aproximándolo, ¿no? Voltios AC. Estos son los conceptos básicos y elementales de la electricidad y electrónica que como mínimo tenemos que conocer para poder entender, obviamente, lo básico y lo elemental de la electrónica. Entonces ya conocemos tres valores: el voltaje eficaz, efectivo, instantáneo, el voltaje de pico, ya sea de cresta positiva o negativa, y el voltaje de pico a pico. Y acá hay algo importante de tener en cuenta. Este voltaje de pico se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, cuando creamos nuestra fuente de poder, y que también lo he explicado, y le ponemos un condensador. ¿Qué sucede si yo tengo un transformador de 220 voltios AC, y acá tengo, este es un transformador reductor y a la salida tengo 12 voltios? Le pongo el puente de diodos, ¿no? El puente de diodos. Acá tengo la señal pulsante y aquí yo le pongo un condensador electrolítico. ¿Qué sucede con el condensador? ¿Por qué cuando si mi devanado secundario me arroja 12 voltios AC de corriente alterna, por qué el condensador me arroja un voltaje superior a los 12 voltios de AC? Debería entregarme 12 voltios DC y no sucede esto. ¿Por qué? Porque el condensador se carga a voltaje de cresta máximo de la señal alterna. En este caso, 12 voltios por 1.4142. 12 voltios, si el transformador me entrega 12 voltios alternos, entonces el condensador se va a cargar al voltaje de cresta 1.4142 y a la salida va a tener cerca de 17 voltios, 16.97 voltios DC. Entonces por eso es que cuando hacemos una fuente hay que tener en cuenta que el voltaje que voy a tener a la salida del condensador no va a ser exactamente los 12 voltios, sino el voltaje RMS, que es los 12 voltios del transformador, multiplicado por 1.4142, en este caso cerca a 17 voltios a la salida. Hay que tener muy en cuenta este detalle, y justamente es por esto, por el voltaje de cresta o voltaje de pico máximo. ¿Ok? Hasta ahí ya hemos visto la componente del voltaje, pero ahora hay que tener en cuenta la componente del tiempo, que es T, que es en el eje de las X. Y para ello tenemos, cuando hablamos de tiempo, hablamos obviamente de frecuencia. Para el caso de Perú, para nuestro ejemplo, la frecuencia es 60 Hz. ¿Y qué es el Hz? Es la cantidad de ciclos que va alternando la señal por unidad de tiempo, en este caso por segundo. Es decir, si yo hablo de 60 Hz, estoy hablando de 60 ciclos por segundo. Es decir, voy a tener 60 veces la señal va cambiando en el tiempo. Un ciclo está formado por el primer semiciclo positivo y el segundo semiciclo negativo. A la unión de la componente positiva y negativa, de este punto hasta este otro punto,
se le conoce como longitud de onda y corresponde a un ciclo o a una onda. Si yo hablo de que tengo 60 Hz, voy a tener 60 veces o 60 ciclos que va cambiando en el tiempo en un segundo. Es decir, en un segundo voy a tener 60 ciclos. Pasa otro segundo, voy a tener 120 ciclos. A eso hace referencia la frecuencia. Es decir, la señal va alternando en el tiempo 60 veces o 60 ciclos por segundo. Si yo conozco la frecuencia por física, puedo obtener el tiempo. Y para este caso, el tiempo vendría a ser la inversa de la frecuencia. Si yo tengo, en este caso, 1 entre 60 ciclos por segundo, el tiempo vendría a ser de 0.0167 segundos. Es decir, un ciclo, para que una señal se pueda mostrar en el tiempo por completo, el ciclo por completo, tienen que transcurrir 0.0167 segundos, que es lo mismo a decir ¿a cuánto? A 16.7 milisegundos. Es decir, para que se forme un ciclo, entre este punto y este punto tiene que transcurrir 16.7 milisegundos. Esto de acá es la conversión, obviamente, en segundos, y este es en milisegundos. Es decir, un ciclo, para que se dé en 60 Hz, tienen que existir 16.7 milisegundos desde este punto hasta este otro punto. Conociendo la frecuencia, obtengo el tiempo, y si obtengo el tiempo, también podría conocer la frecuencia, porque ambos son inversamente proporcionales. Entonces, para ello, también existe un tiempo de la cresta positiva, o mejor dicho, del semiciclo positivo, que es el tiempo de subida, y existe un tiempo de bajada, o el tiempo que tarda en transcurrirse y que se dé el semiciclo negativo. Y justamente vendría a ser la mitad, en este caso 16.7, ¿no? 16.7 milisegundos entre 2 vendría a ser a 8.35 milisegundos. Al ser una señal simétrica, el tiempo de subida es el mismo al tiempo de bajada. Por lo tanto, 8.35 milisegundos vendría a ser, ¿no?, también el tiempo de bajada. Y el delta del tiempo, que lo vamos a ver luego ya en el osciloscopio, vendría a ser la sumatoria de los dos tiempos, que no es otra cosa más que el t, ¿no?, que es este tiempo de 16.7 milisegundos. Es la suma del tiempo del semiciclo positivo con el tiempo del semiciclo negativo. Y acá hay un tema importante a tener en cuenta, que es el duty cycle, que es algo que ya lo hemos visto un tiempo atrás cuando hablamos de las ondas senoidales, de las ondas también cuadradas, de tren de pulsos. Cuando hablamos del duty cycle, vendría a ser el ciclo de trabajo, algo importante tener en cuenta cuando medimos o conocemos una señal senoidal alterna o una señal, por ejemplo, cuadrada como esta. Cuando hablamos del duty cycle, estamos hablando del ciclo de trabajo. ¿Y qué es el ciclo de trabajo? El tiempo en que la señal va a estar activa. Si esta es una señal senoidal y es una señal simétrica, se dice que el duty cycle es del 50%. Ojo con el detalle, esto lo vamos a comprobar en la práctica cuando hagamos uso en la siguiente sección de video del osciloscopio para poder medir una señal senoidal. ¿Y cómo lo vemos esto de una manera mejor? Cuando medimos una señal digital, ¿no? Por ejemplo, si esta señal digital tiene una componente de un 1 lógico con un mayor tiempo que el 0 lógico, es decir, acá hay un 1, el tiempo que está en 1 lógico, y acá hay un 0 lógico. Por lo tanto, estamos diciendo que el duty cycle, acá hay un 70%, es decir, 75%, perdón, del tiempo la señal está encendida, mientras que un 25% del tiempo está apagada. Cuando yo tengo un duty cycle del 75%, estoy indicando o conociendo de que cuando la señal cuadrada, que es una señal alterna, ojo con el detalle, ambas son señales alternas, pero esta es una señal cuadrada y esta es una señal sinusoidal de onda completa, digamos que perfecta, ¿no? En este caso es distinto, porque en una señal cuadrada, si la señal es cuadrada completamente, el duty cycle también vendría a ser 50%, es decir, 50% del tiempo en on
encendido y el otro 50% en off, apagado. Pero aquí no, aquí la señal está el 75% encendido y el otro 25% apagado. Por lo tanto, el duty cycle o el ciclo de trabajo vendría a ser aproximadamente 75%. Para el caso de esta otra señal que vamos a medirla, es una señal perfecta, una señal senoidal, y por lo tanto el duty cycle es 50%. Pues bien, señores, hasta aquí esta parte. Después de haber visto la parte teórica, ahora sí vayamos a la parte práctica, que es la parte más importante para poder comprobar estos conceptos que hemos aprendido en la teoría con el osciloscopio. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora estamos listos para continuar con la parte práctica, y en este momento vamos a demostrar lo que hemos aprendido en la parte teórica en la sección anterior. Para ello vamos a usar tres componentes importantes. Un transformador, en este caso un transformador conectado a la línea de 220 voltios, 12012, por lo tanto yo tengo acá un extremo de 12 voltios con el otro extremo central. Este es un transformador reductor, entran 220 voltios, 60 Hz, salen 12, 0 y acá 12. Es decir, entre el cable azul y rojo tengo 12 voltios. Ok, vamos a tomar este voltaje con la frecuencia, que es la frecuencia de línea de 60 Hz. Entra 60 Hz en el primario y salen en el secundario 60 Hz. Ok, vamos a usar nuestro multímetro inteligente, que ya lo hemos visto un tiempo atrás. Vamos a encenderlo y vamos a conectar a los cocodrilos rojo y negro. Ahí estamos viendo, está en corriente alterna, de manera automática. Vamos a conectar aquí, por ejemplo, una punta y la otra punta acá, y me está mostrando un voltaje aproximado. Vamos a ponerlo ahí, AC, de 12.74 voltios aproximadamente. Ese voltaje, como es un voltaje de corriente alterna, va a depender de la línea, fluctúa, ¿no? No necesariamente va a ser siempre el mismo, pero es un voltaje aproximado de 12.75 voltios. Recuerden, 12.75 voltios. Esto es para la medición, aproximadamente 12.75, y para nuestras pruebas vamos a usar este osciloscopio que lo vimos un tiempo atrás, hace poco nomás. Este es un osciloscopio interesante, de bolsillo, pocket, y aquí sobre este osciloscopio vamos a hacer todas las pruebas que vamos a realizar en este video. Aquí podemos ver, es un osciloscopio de 4 canales, y ya sabemos que tenemos los 12.75. Voy a apagar el multímetro. Algo importante, antes de apagarlo voy a volverlo a encender, que quería mostrarles y que no me olvidé de decirles, es la frecuencia. Aquí estamos midiendo 60 Hz o 60 ciclos por segundo. El voltaje de salida del transformador 12.75 o 12.78 va fluctuando, pero la frecuencia siempre es la misma, 60 Hz. Ok, ahora sí, vamos apagando el multímetro para que no se nos gaste la batería, y acá tenemos a nuestra otra estrella, este osciloscopio de bolsillo, muy pero muy interesante. Voy a conectar el osciloscopio, las puntas del osciloscopio, en este caso es por X1, no hay ningún problema. No voy a hacer uso del X10. En X1 conecto a los extremos del transformador, en este caso las borneras que están conectados al multímetro, para que se me haga más fácil. El otro extremo acá, y con esto yo ya tengo ahí. Voy a medir el voltaje, los voltajes y los parámetros que ya hemos visto en la parte anterior. Entonces, el primer punto importante a tener en cuenta cuando medimos con un osciloscopio es la cantidad de voltios por división, lo que vimos en la parte superior, es decir, la cantidad aquí de voltios por división que hay que tener en cuenta para hacer la medición, ¿no? Cuando hablemos de la frecuencia, vamos a tener en cuenta el tiempo por división en la parte horizontal. Entonces, en voltios por división, voy a primero retirar la componente del canal B, que es el canal amarillo. Lo voy a retirar. Vamos a retirarlo para que no me moleste. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Está a 1 voltio. Voy a bajar el tamaño. Ahí, por ejemplo. Más o menos en 10 voltios por división, para poder ver la forma de onda. Y ahora voy a la componente horizontal, en este caso el tiempo. Voy a ir a auto, voy a el tiempo por división, ahí, y ahí lo tenemos, 5 milisegundos,
20 milisegundos, ahí, en 10 milisegundos, ahí están viendo, 10 milisegundos, y podemos ver, en este caso, el tiempo por división está a 10 milisegundos, y de esta manera yo ya puedo medir el voltaje, en este caso que estoy teniendo en la salida del transformador de manera automática. Entonces ahí yo ya puedo ver si yo quiero ampliar, yo le doy más tiempo, ahí, 5 milisegundos, si le doy más, ya puedo ver la onda más extensa, si yo le doy menos, yo ya puedo ver la onda de una manera más angosta, porque estoy modificando el tiempo por división. En este caso, puedo observar la señal sinusoidal que estamos viendo ahí, y hay algo importante a tener en cuenta, que yo incluso con el multímetro, como lo hemos visto, yo puedo definir parámetros, ¿no? Antes de los parámetros voy a ver el voltaje, el threshold, voy a mantenerlo ahí para que no se me... ahí. Acá también le voy, ahí lo tenemos mejor, ahí lo podemos ver. Yo podría mover y medir incluso el voltaje que existe entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Ahí. Pero ya el osciloscopio lo va a hacer de manera automática, así que en este caso no debería yo ahí yo lo podría medir de manera manual, pero el osciloscopio lo va a hacer de manera automática. Entonces yo puedo ver en la parte inferior la frecuencia en 60 Hz, como están viendo ahí. Voy a ir en la parte inferior, acá, ahí puedo ver la frecuencia 60 Hz, que ya lo hemos explicado. Puedo ver también el duty cycle que les hablaba, 50%. ¿Por qué? Porque la señal 50% del tiempo está en on y 50% del tiempo está en off. Puedo ver otros parámetros que en este caso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el tiempo de subida, que lo vimos en la parte anterior para 60 Hz, era 8.35 milisegundos. Acá me están marcando 8.33 milisegundos. Vamos a ver el cuaderno, de repente le estoy emitiendo. Yo le dije que el tiempo de subida era 8.35 y el tiempo de bajada lo mismo, 8.35. Y aquí estamos comprobando que el tiempo de subida es 8.33 milisegundos y el tiempo, ahí, el tiempo de bajada es lo mismo, 8.33 milisegundos. Y hay algo importante que es el ciclo, el tiempo de todo el ciclo, es decir, desde 0 hasta que se completa el ciclo completo es 16.7 milisegundos, ¿no? Y era justamente lo que hemos hablado en la parte anterior, el tiempo, la frecuencia de 60, si yo divido 1 entre 60 me va a dar 0.0167 segundos, que convertido en milisegundos es 16.7. Que es lo mismo que hemos visto aquí en el osciloscopio, 16.7, ahí están viendo. Entonces, recapitulando, de acuerdo a lo que hemos visto, hemos mostrado y comprobado la frecuencia, el tiempo, hemos visto el tiempo de subida y el tiempo bajado, el duty cycle, que en este caso es el 50%. Ahora vayamos a la parte también importante, que es la parte de voltaje por división, ¿no? O voltios por división. Entonces, vamos a determinar el VRMS, el voltaje de pico y el voltaje de pico a pico. Para este caso, el voltaje VRMS, vamos a encender, vendría a ser el voltaje que me está entregando el transformador, y en este caso el voltaje vendría a ser 12.76 aproximadamente. ¿Cómo lo compruebo? En el mismo osciloscopio, voy acá, ahí, 12.8 voltios, VRMS, ahí están viendo, 12.76, 12.8 voltios, VRMS, voltaje Roots Mean Square, que vendría a ser voltaje eficaz, efectivo o instantáneo. ¿Ok? El voltaje de pico a pico, ahí está, que vendría a ser 2 veces el voltaje de pico, y el voltaje máximo vendría a ser el voltaje de pico que les hablaba, en este caso 17.6. Entonces,
Si yo a este voltaje lo multiplico por 2, que vendría a ser el voltaje de pico a pico, tengo 35.2, que es el voltaje de pico a pico. Es decir, el voltaje de pico a pico vendría a ser 2 veces el voltaje de cresta o voltaje máximo, ya sea del semiciclo positivo o del semiciclo negativo. Como logran ver, los valores son muy próximos porque la señal alterna va cambiando en el tiempo. No se olviden de que no es una señal o un voltaje regulado, es un voltaje que va cambiando en el tiempo y obviamente en un instante de tiempo tiene un voltaje y varía ligeramente, por eso una pequeña diferencia. Pero como logran ver, la idea es que puedan entender los conceptos del voltaje de root mean square, el voltaje de pico y el voltaje de pico a pico. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Así mismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Te he dejado en el transcurso del video todas mis redes sociales. En la descripción de este video también están los enlaces para que te puedas suscribir y seguirme en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y lo más importante es que no solamente le des like a este video, sino también que compartas mis videos y más aún que te suscribas a mi canal. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Este es un video netamente básico y elemental que conducen a los cimientos técnicos más fundamentales, no solamente de la electrónica, sino también de la electricidad, porque estamos viendo lo más básico y elemental de una onda senoidal y lo más importante, poderla medir. Algo importante tener en cuenta: si queremos medir una señal de voltaje superior, tenemos que tener en cuenta obviamente el manual del equipo. Si el equipo, en este caso el osciloscopio, te va a poder permitir medir un voltaje superior. En este caso, si yo quiero medir un voltaje de corriente alterna de 220 voltios, yo tengo que asegurarme que el osciloscopio me permita medir un voltaje superior a esos 220 voltios, porque recuerden que va a medir un voltaje de cresta, en este caso 220 voltios por 1.4142, que como hemos visto era aproximadamente 311.12 voltios. Para este caso, este osciloscopio me permite medir hasta 400 voltios, por lo tanto yo podría medir un voltaje de corriente alterna con este osciloscopio de 220 voltios. Pero para ello, ¿qué es lo que necesito hacer? Cambiar la punta. En este caso, tener en cuenta este detalle: está por X1, hay que modificarlo a por X10 para poder medir y tener esta atenuación de este voltaje. Si yo lo mido en X1, por más que el multímetro me permita medir hasta 400 voltios, voy a destruir el multímetro. O con el detalle, yo tengo que poner esta parte del osciloscopio en X10 para atenuar el voltaje de entrada 10 veces y obviamente hacer la medición correcta. Si Dios quiere, en otro video voy a explicarles cómo hacerlo, pero para no agrandar más este video, no lo estoy haciendo aquí. Pues bien, señores, muchas gracias por la atención y los espero como siempre este sábado con un nuevo video de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.